Hola mis renegados ninjas clase S, hoy continuaremos con este fanfic. Bueno, había ganado en la votación de los suscriptores, todavía falta el sabio, y el pecado de las facciones, lo estoy escribiendo, solo es el prólogo, y como saben, el prólogo, es solo el origen de la historia, no se emocionen por peleas épicas, porque no habrá, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Waru, la manifestación del apocalipsis. Prólogo. Mucho antes de que el ser humano tuviera conciencia, varias cosas sucedieron a lo largo de la historia del universo, porque el universo no conoce años, ni tampoco tiempo, solo está ahí, formando solo un universo. Los dioses que existieron desde que el mismo universo se hubiera creado, empezaron con su juego, crear vida. Hubo varios dioses que tomaron formas distintas para interactuar con sus creaciones. Todo había comenzado porque estaban cansados de verse a sí mismo por siglos. Tal vez crear algo a su imagen y semejanza les divertiría como nunca, pero hubo algunos que no quisieron hacer eso, porque querían dejar al universo ahí como estaba, quieto, sin perturbación, pero los otros dioses, con el poder que tenían, empezaron a crear vida, luego también empezaron a crear planetas. La creación duró un poco de su mísero tiempo, al cual ellos le darían como nombre, días. El universo era un libro que recién estaría siendo escrito por ellos. La primera creación fue la conciencia. Cuando vieron su creación, les divertía la conciencia, pero que más tarde se le conocería como mente. Ver cómo la mente podía alimentarse de conocimiento, les había alegrado, porque la mente les daría libre albedrío para tomar decisiones. Cuando el ser que ellos llamarían humano estuviera terminado, al segundo día, fue creado, el alma, algo que ellos no poseían, pero el humano que ellos crearían, tendría el privilegio de pasar al más allá, tal vez en un descanso eterno por sus grandes logros que harían en su vida, porque eso les gustaría ver con sus propios ojos. Al tercer día, fue creado su mundo, lleno de valles hermosos, en donde también podrían ver el día, y también la noche, porque desde ahora, la humanidad le diría que esa sería su ahora realidad, pero la humanidad pasaría por muchas luchas para hacerse con el nuevo mundo, no siempre ellos podrían estar ahí con ellos, y para eso, la humanidad necesitaba algo, y era poder, un poder que aprendería a moldear con el uso del alma, y también de la mente, así la humanidad estaría lista para cualquier prueba que tuviera. Pero para los dioses, todavía faltaba algo, ya tenían todo, pero se dijeron que la humanidad no podía poseer lo que ellos tenían, y era la inmortalidad, así que a todos le dieron algo más, y era el tiempo. Para ellos, la humanidad era preciosa, porque podían nacer, luego crecer, envejecer, y por último, morir, y en el ahora vasto universo. La humanidad tendría su propio espacio, 6 poderes que gastaron los dioses para que el universo tuviera vida, y esos poderes se cristalizaron en 6 gemas, y esas gemas fueron esparcidos para que no fuera usado con la intención de que sus creaciones jamás se dañaran el uno al otro. Unos querían destruirlos, pero otros decían que hacer eso perdería el valor de la misma vida. Todo lo bueno debe de tener un lado malo, así que las gemas fueron esparcidos en el universo. La humanidad una vez creada, fue la envidia de los demás dioses, así que esos dioses empezaron a crear sus propias razas, y fue en otro lado del universo, teniendo más conocimiento, pero la humanidad era más especial, porque fue creado a la misma imagen que el Dios Todopoderoso que se sentaba en la cima de todos los dioses, que creaban sus propias razas de seres vivos. Mientras que ellos prosperaban, la humanidad no pudo prosperar como ellos, porque solo fue lanzado al mundo con un cuerpo hecho de carne y hueso. Aprendió todo por sí solo, nunca recibió ayuda, la humanidad no se había mezclado con las demás razas, estaba solo en el universo. Su creador, que los veía siempre, vio como la humanidad nacía, luego crecía, envejecía, y por último, moría, un ciclo sin fin. El que perseveraba, tenía el derecho de pasar hacia su paraíso. Siempre fue así. Cuando la humanidad estaba perdida, él con su poder divino, se hacía pasar por uno de ellos dándole consejos, que la humanidad acogía como suyo, pero eso, solo podía hacerlo una vez. Él puso estrictamente una ley que los dioses no podían interactuar con sus propias creaciones, salvo que sus mismas creaciones creyeran en ellos.
Por esa razón, él hacía lo posible para que la humanidad creyeran en él, para que él pudiera estar como un guía para ellos cuando estén perdidos en el mundo. Por esa razón, cuando él se hizo pasar por un humano, y le preguntaron de cómo era tan sabio, él dijo que había un Dios que los veía en el firmamento, y la palabra Dios era algo que ellos también acogieron como suyo. Y ahora sabían que no estaban solos, porque alguien siempre velaba por ellos, aunque también hubo escépticos que no creían en dioses, solo creían en lo que uno podía hacer con sus propias manos, y luego ese humano se volvía cruel y desquiciado, solo conocía la frustración, el rencor de no hacer nada bien, y también envidiaba a los que sí podían alcanzar lo que él no podía alcanzar, y poco a poco, otros tomaban su misma postura, y lo que siempre supo que pasaría, había ocurrido. Un lado bueno siempre tenía un lado malo. La humanidad se tiñó de dos colores, blanco y negro, y empezaron las disputas de creencias. Una cosa llevaba a la otra, y los conflictos pasaron a la sangre de su contraparte, y su creador tenía que limpiar todo lo que había creado, y nuevamente iniciaba con su creación de nuevos humanos. Él quería que todos fueran como él quería que fuera, pero la humanidad no siempre escuchaba, y cuando uno se cansaba, empezaba a teñirse de color, y nuevamente, la humanidad volvía a entrar en conflicto con su contraparte, en donde llegaba a peleas, guerras, muertes, rencor, odio, todo en un mismo sentimiento. El que era puro, para sobrevivir, no tenía más remedio que alzar su mano para sobrevivir en un mundo que no estaba hecho para alguien como él, porque el mundo era cruel y despiadado, y nuevamente, el Dios que los creaba, volvía a iniciar de nuevo, y todo lo que él decía que no servía, lo arrojaba hacia una parte oscura del universo en donde todo el odio, el mal de la humanidad que él mismo había creado, empezaba a tomar forma poco a poco. El ser que se estaba creando, solo conocía el deleite de ver como alguien inferior a él sufría, nadie le dio un motivo para vivir, nadie le dijo lo que él tenía que ser en el universo, nunca recibió palabras, él simplemente nació del saber que si hay alguien superior a ti, es algo malo, no había nadie mejor que él, todo debía de ser como él decía que tenía que ser, no había más que eso, y la verdad, él también poseía 6 poderes de los dioses porque la humanidad fue creado por esos 6 poderes, nadie supo que hubo un ser así de fuerte que estaba creciendo en el universo. Cada vez que un dios decidía limpiar la raza que creaba, todo lo que no servía, iba hacia un lado oscuro del universo, y de ahí, empezaba a tomar más fuerza el nuevo ser. Todo lado bueno, debe de tener un lado malo, así fue siempre. El nuevo ser que se había creado en la oscuridad del universo, empezó a tomar conciencia, hasta formarse un solo ojo, y vio lo que era su realidad, y su realidad no era agradable. Todo lo que estaba viendo era algo que ya no servía. Su mente decía que merecía más, pero cada segundo de su existencia le mostraba como varias razas inservibles llegaban al lugar que él había despertado, y veía que las demás razas eran fuertes, tenían poderes divinos en ellos, así que empezó a alimentarse, y poco a poco empezó a formarse como un ser que necesitaba tener un propósito en el universo en el que había despertado. Para las creaciones de los dioses, miles de años eran segundos para los dioses, y cada planeta destruido llegaba hacia los futuros dominios del nuevo ser que se había creado por las malas decisiones de las creaciones de los dioses. Ahí se mantuvo viendo cada historia fallida de las creaciones de los dioses. Muchos hacían experimentos, y cuando fallaban, enfermedades incurables emergían, y la humanidad, o razas de otros universos morían al instante. Otros jugaban con el tiempo que obtenían tras encontrar la forma de ser como los dioses, pero tras cambiar varias cosas, su mundo perecía, porque el mismo tiempo siempre responde. Los conocimientos inservibles, para el nuevo ser, era algo que le divertía. Pasaron siglos ahí alimentándose de varias cosas, hasta que dijo que tenía que salir. Él jamás fue creado, solo era la manifestación de los errores de las creaciones de los dioses, un mal que solo se quería alimentar de un buen planeta, porque en los desechos de los dioses, él veía como cuando la humanidad o otras razas veneraban a sus dioses, los mismos dioses se alimentaban de sus alabanzas.
y él también quería saber qué se sentiría ser como ellos, pero apenas dio un paso hacia el universo lleno de luz, dos dioses lo vieron, y se interesaron por el ser que podía verlos. Nadie podía hacer eso sin su autorización, pero el ser que podía verlos ahora mismo, se divertía, porque los podía ver. Pensaron que era una falla, así que lo quisieron eliminar, para que nuevamente, el universo quedara libre de su presencia, pero cuando hicieron eso, no había pasado nada, y eso más les había llamado la atención, y cuando se acercaron, fue lo peor que hicieron. El nuevo ser, solo quería ser como ellos, y si había puestos vacío en el universo, él lo tomaría, así que los había eliminado a los dos, y varios dioses se habían alterado por ese acontecimiento, y empezaron a viajar hacia el otro lado del universo para ver qué estaba pasando, pero el nuevo ser ya había abandonado ese lugar. El universo era enorme, y había varias creaciones que crecieron a lo largo de estos siglos que él estuvo aprendiendo cómo pensaban los dioses, que decidieron borrar sus propias creaciones. Había tantos mundos en donde él podía ir, pero hubo uno que le había interesado mucho, la humanidad, que siempre optaba por creerse la mejor especie del universo, era el más primitivo, pero también era la que más dioses se creaban. Se habían cogido como un ser humano, y con eso los dioses no lo pudieron encontrar, porque el nuevo ser que había aparecido en el mundo, era como ellos, pero también, era indetectable. La manifestación del mal, llegó hacia la humanidad, y viajó como alguien normal, aprendiendo de lo que la humanidad creía saber del universo, pero él, era el mal personificado, hacía que la humanidad, siempre entrara en conflictos, también hacía que crearan cosas para matarse el uno al otro, hasta que un humano que era un enviado de los dioses, lo había enfrentado, pero solo fue algo que no sirvió de nada. El mundo tenía varias razas de humanos, y también tenía varios idiomas, y cada uno tenía distintas formas de llamarlo, pero hubo uno que duró más que los otros guerreros, un humano con una katana, que le dijo que él era Waru, que significaba mal, pero él, que ya conocía muchos idiomas, dijo que era la manifestación del apocalipsis, y también dijo que tomaría el nombre de Waru como suyo, y fue antes de acabar con el humano que lo había desafiado, y luego de eso, se había devorado el planeta entero. Para él, su batalla solo había durado segundos, pero para la humanidad, no era segundos. Ellos batallaron años en contra de Waru, pero al final, no pudieron hacer nada, y su planeta, había sido destruida para siempre. El creador de la humanidad, que seguía en búsqueda del responsable que sus colegas dioses no estuvieran con él, sintió que sus creaciones ya no estaban en el universo, y cuando fue para ver si era verdad lo que había sentido, vio que el planeta humano, ya no existía, y luego empezaron a desaparecer más planetas de otros dioses. Era como una epidemia, porque el ser llamado Waru, solo conocía la maldad, y alimentarse de un planeta que le brindara dolor, desesperación, muerte, guerra, lo hacía más divertido, y ver cómo las creaciones de los dioses no saber qué hacer, lo emocionaba más. Había devorado tantos planetas que eran divinos, y esa hazaña lo había hecho un ser como un dios, asemejándose a los dioses que creaban cosas, y cuando se aburría, se dormía profundamente, y los dioses jamás lo encontraron, y cuando él despertaba, empezaba a mezclarse con las creaciones de los dioses. No importaba qué raza era, él provocaba miseria y dolor, y nuevamente, se devoraba los planetas que él mismo contaminaba, y cuando los dioses que crearon ese planeta lo buscaban, no podían encontrarlo, porque Waru era el mismo odio de las creaciones de los dioses, y había muchos como él, y cuando un dios creador daba con Waru, una batalla siempre se daba, pero también, el que siempre se salía con la suya, era Waru. En algunas ocasiones escapaba, y en otras ocasiones, asesinaba al dios que lo seguía. Él era ingenioso para salirse con la suya, hasta que se encontró con el dios principal, pensó que podría con él fácilmente, como siempre lo hizo a lo largo de su existencia, pero por fin vio a alguien superior a él, y pudo ver también que él tenía un límite que no podía alcanzar. Ahí fue cuando entendió la palabra, conoce tu lugar. El miedo que le causó el dios principal, fue algo que jamás había sentido con los otros dioses con el que había combatido, pero el dios principal dijo que esos dioses, fueron su creación también, eran solo una pequeña extensión de su poder divino, pero Waru los había aniquilado. Waru se había lanzado en contra del dios principal con todo lo que tenía, incluso con los mismos poderes que se había llevado de los dioses que él había aniquilado, pero no había funcionado.
Después de todo, esos poderes eran de su propia autoría, no puedes usar un poder en contra de su propio creador. Waru fue aplastado de manera miserable, ni siquiera hubo puñetazos y patadas, ni siquiera un destello de poder en su contra, solo con mirarlo, fue aplastado de manera que él, y jamás pensó que pasaría. El dios principal miró cómo estaba Waru, y como él era la creación de todo el mal de sus mismas creaciones, le impuso un castigo severo, y era que no debía de volver a mezclarse con sus creaciones, ni siquiera con las creaciones de los demás dioses. Pero antes de ejecutar el castigo, Waru se había escapado de su castigo, vivió escondiéndose del dios principal, pero cuando tenía la oportunidad, se devoraba un planeta, no atacaba a cualquiera, solo se devoraba al que tenía un gran poder y conexión con los dioses. Y cuando pasaba eso, él se escapaba a otro planeta, vivió combatiendo así con los dioses, y cuando se enfrentaba a un dios, que ahora sabía que era un dios menor, estaba seguro de vencerlo, pero cuando aparecía el dios principal, él corría por su vida, él conocía su lugar, había acabado con varios dioses, pero el dios principal volvía a crear a los dioses que estaban a su lado, porque ellos eran necesarios para vigilar el universo. Pasaron siglos, y fue ahí en donde hubo incursiones, líneas alternas se habían creado, y Waru se había mezclado en ese lugar, vivió escondido en las líneas alternas. También vio cómo en esas realidades podían crearse mundos, así como también, humanos podían saltar entre el pasado y el presente, así como también el futuro, se había alejado del mismo universo del dios principal. Y llegó hacia otra realidad alterna, era como vivir en un mundo en donde el mismo universo estuviera soltando un pequeño átomo de su misma existencia, y en las líneas alternas, Waru empezó a devorar planetas sin que nadie lo impidiera. Después de todo, era indetectable, vagaba en ese universo haciendo de las suyas, hasta que un día, decidió crear su propio planeta, vio su creación, y le había gustado, pero su mundo estaba lleno de muerte, algo que le divertía mucho, cosas que solo aparecían en las pesadillas de las creaciones de los dioses. Él se deleitaba en ver, pero aún así, faltaba algo, así que viajó por varios mundos que todavía existían, y tomó a un ser vivo de ese lugar, y lo lanzó hacia su mundo, y eso le había gustado mucho, porque veía como el ser vivo trataba de luchar en contra de las criaturas que él había creado. Pero todo fue en vano, porque había muerto en cuestión de segundos, así que buscó a un ser más fuerte, y lo lanzó a ese mundo, pero ocurrió lo mismo, aunque solo había durado horas, murió de una forma patética, pero cuando había buscado a otro ser poderoso, su mundo había dejado de existir, algo que lo había impresionado, lo había buscado por todo el lugar, pero su mundo no había dejado rastro, pensó que se había desintegrado porque sí, así que volvió a crear otro, y no se había despegado de ese mundo, y vio como su planeta empezó a deteriorarse, y dejó de existir, y recordó las palabras del dios principal: todo lado bueno tiene su lado malo. Si él creaba un mundo en donde pudiera haber humanos que crecieran con su libre albedrío, ¿qué pasaría? Así que creó a su primer humano. Y lo que ocurrió fue algo que le había fascinado, porque su planeta estaba lleno de vida, así que buscó otros seres vivos de otros planetas, y los puso en el mismo lugar en donde él había creado su propio humano, y vio cómo ambos prosperaban, y el planeta tenía un poder divino que él mismo tenía guardado por los dioses que él había devorado, así que empezó con sus maquinaciones, batallas, muertes, odio, y un sentimiento que todavía desconocía, el amor. Todo eso eran incentivos para que el planeta se contaminara, hasta que él iba para devorarlo, y cuando eso pasaba, su poder crecía. Quiso probar el mismo método nuevamente, pero cuando hizo eso, el nuevo planeta no había prosperado, porque él hizo nuevamente sus maquinaciones, y se preguntaba del por qué no podía hacer lo que ya había hecho con el otro planeta. Pero se dio cuenta que sus humanos tenían libre albedrío para tomar sus propias decisiones, y él optó por crearlos a ellos primero, lo que significaba que él, siendo como un dios que los había creado, no tenía permitido intervenir en sus asuntos, algo que lo había divertido, pero sí podía hacer que algunos tuvieran pensamientos como él los tenía, pero sabía que si hacía eso, esa parte de la intervención no serviría más adelante, porque los humanos evolucionaban a cada prueba
prueba que les daba su creador. Lo mismo había pasado cuando se había involucrado con los humanos del dios principal. Incluso hubo algunos que osaron desafiarlo en combate, aunque él era poderoso. Ver que seres insignificantes levantaran sus armas en contra de él, lo había molestado un poco, pero también le divertía. Después de todo, los humanos siempre se creían superior a todas las razas existentes, así que había probado su teoría. Cuando él había manipulado a un humano, ese humano había hecho mucho caos en el mundo, tanto así, que pudo ver al mismo Waru, que lo miraba con su único ojo que todo lo ve, y también, lo había desafiado, pero pereció por el enorme poder que tenía Waru, y el planeta había sido devorado por él, y cuando inició nuevamente con su creación, quiso manipular a una persona, pero no pudo hacer nada, porque ese privilegio no funcionaba con los humanos dos veces, así que empezó a ver cómo podría comerse nuevamente el poder del planeta que él mismo había creado. Él mismo no conocía sus propios poderes, así que tuvo que ser paciente para saber cómo hacerse con sus mismas creaciones. Él tenía el poder del tiempo, espacio, mente, realidad, poder, incluso la del espacio, algo podía hacer, y tuvo la brillante idea de poner su poder como fuente en el mundo que había creado, y como esperaba, los humanos tras querer poder, no disfrutaba que otro también lo tuviera. Siempre la humanidad quería ser único, y empezaban con las disputas, y los conflictos empezaban, y el mundo caía en desgracia, algo que él se deleitaba, y se devoraba el planeta. Así que fue por varios mundos juntando seres vivos para que hicieran lo que él quería, porque crear planeta era algo fácil para él, pero los seres vivos era algo que no le gustaba hacer, porque tenía que verlos nacer, crecer, incluso hasta envejecer. Algunos humanos dejaban legados atrás, y él tenía que esperar a que esos legados encontraran lo que él dejaba para que se destruyeran. La espera era algo que él no podía aceptar. Él era un devorador de mundos, él solo tenía permitido devorar el planeta cuando la humanidad no tenía salvación. Solo en ese momento, él podía intervenir, porque esa regla estaba ligada a los humanos, y fue dado por el mismo Dios principal, y como el humano era de su creación personal, no importaba si otro también creara humanos, tenía que seguir esa ley impuesta por el Dios principal, porque él hacía lo mismo, intervenía solo una vez, y si su nombre era exaltado por sus propias creaciones, él podía interactuar con ellos también, porque los humanos creían en él, pero Waru solo quería devorar planeta, ni siquiera sus propias creaciones creían en él, algo que lo molestaba, porque sus creaciones sabían que había un Dios, pero ese Dios no era Waru, así que empezó a hacer que la humanidad empezara a contar sus historias, no como un dios cualquiera, un dios que se manifestaba como el mismo Apocalipsis, así que en vez de crear un planeta, empezó a crear varios, y puso a cada ser vivo que sacaba de otros planetas que él visitaba, los sacaba sin el permiso de los dioses que ya habitaban en el universo que él había llegado, y en los planetas que él ponía a seres que traía de otros mundos, les daba algo de poder. En un planeta estaba el tiempo, otro el espacio, otro la mente, otro realidad, poder, y luego el alma, y las atrocidades que hacían con esos poderes los seres humanos que traía de otro mundo, eran algo que le divertía, porque esos humanos eran ingeniosos, pero siempre terminaba en la destrucción de ese planeta. Iba a seguir de esa manera, hasta que se había topado con un humano bastante molesto, porque a pesar de que era un mísero humano común y corriente, este humano que lo vio sin miedo, tenía en su ser, el poder del espacio, realidad, tiempo, alma, mente y también el poder. Al principio no se había dado cuenta de eso, porque estaba acostumbrado a que todo saliera como él quería que saliera, pero el humano que lo veía sin miedo, le dijo que dejara de llevarse humanos a su mundo, porque eso rompía con el equilibrio del universo que él estaba cuidando, y cuando lo quiso aplastar, no había pasado nada, porque Waru no tenía permitido hacer eso, porque el humano que lo veía, tenía un papel que cumplir en el universo, y al eliminarlo, el universo se vendría abajo, él lo había visto.
lo cual le sorprendía mucho, porque en el universo que había llegado, también tenía sus propias reglas que tenían que seguir, y para que todo saliera como él quería que saliera, tendría que hacerse con los poderes del humano que estaba en su presencia, así que le dijo, humano, ¿cómo te llamas? Preguntó Waru con diversión, y el humano que estaba todo de negro, se hizo mostrar completamente, y se había quitado su capucha negra, y dijo, mi nombre es Naruto, y Waru lo miró con diversión, no puedo tocarte, ¿por qué es eso? Preguntó Waru con mucha curiosidad, porque no eres mi creador, existen fuerzas que no comprendes, porque para poder tocarme, debes de perder lo que eres tú, habló Naruto con seriedad, la inmortalidad, combatir contigo de igual a igual, eso hace tomar el poder de los demás. Así como yo, tome los poderes de los dioses que había aniquilado, porque eran como el opuesto a mí, y como aquí no hay alguien lo opuesto a mí, no hay como combatir contigo, lo entiendo, y es más, nadie sabe de mí, decía Waru mirando hacia Naruto que estaba sin emociones, hagamos algo mi estimado Naruto, no quieres que venga más por este universo, pero yo sí quiero hacerlo, si quieres que no venga más, debes de sobrevivir en mi planeta, solo, sin nadie que te haga compañía, solo tú, y nadie más, si logras sobrevivir en ese lugar sin nadie a tu lado, no vendré más a este lugar, habló Waru con diversión, acepto, creo que no conoces el concepto de saber perder, habló Naruto estoicamente, yo nunca pierdo, respondió Waru que estaba con diversión, la verdad, en las batallas, no siempre se gana sabes. En algunas ocasiones, solo se pausa esa pelea, porque en algunas ocasiones, sellar un mal, es lo indicado, porque seres como tú, deben de ser sellados para siempre, porque vencerte, es imposible, habló Naruto mirando hacia Waru que jamás pensó en eso, y veía a Naruto con más emoción, y con solo un chasquido, Naruto fue teletransportado hacia un planeta que no había vida, solo estaba él, quiero ver, lo que Naruto tiene, decía Waru que veía como un Naruto estaba parado en el mismo lugar, pero después empezó a caminar, pasó siglos caminando de manera perezosa, Waru lo veía fijamente, porque Naruto no envejecía como los demás, ni siquiera tenía hambre, ¿qué demonios está pasando? Decía Waru molesto, porque después, un Naruto empezó a hacer una pequeña casa. Y luego empezó a plantar sus propias verduras, luego de eso, pasaron años, y su planeta poco a poco empezó a tomar un toque verde, luego también se formó un pequeño océano, haré esto por mucho tiempo, señor Waru, decía Naruto con diversión, ¿qué cosa eres, miserable humano? Gritó Waru con furia, soy un inmortal, aunque también, puedo morir combatiendo, pero en sí, tengo una vida más larga que las de los humanos normales, soy un guardián del tiempo, un guardián multiversal. Habló Naruto estoicamente, entonces, dijo Waru mirando hacia Naruto que dijo, como dije, no conoces nada de este universo, existen ramificaciones dentro de las mismas ramificaciones, existen seres que podrían hasta darme a mí mismo problemas, pero tú, creo que podrías con ellos, pero poder con ellos, no garantiza que no encuentren la manera de pausar tu dominación, habló Naruto mirando hacia el ojo único de Waru que dijo, sellar mi poder, incluso, todo lo que yo represento, dijo Waru con diversión, porque quería ver eso, pero cuando usó su poder del tiempo, vio como varios dioses del universo que había llegado, se plantaban en su presencia, y obviamente, él, era sellado por mucho tiempo, aunque él saldría nuevamente, pero siglos después, nuevamente lo sellarían, y ahora con más poder, y el que estaba en su presencia, estaba usando la diplomacia para que él se marchara del universo que obviamente no era suyo, él no perdía la pelea, simplemente los otros dioses que estaban en el universo lo sellaban nada más, eso no era perder, era solo pausar la batalla, pero esa pausa era largo, y sabía que eso era como una tortura para él. Naruto, déjame saber más de ti, decía Waru con diversión, Naruto lo miró de reojo nada más, y dijo, debes de irte de este lugar, tu lugar, es el espacio que solo está la oscuridad, dijo Naruto estoicamente, lo sé, pero, quiero saber mucho de ti, decía Waru con diversión, no conseguirás nada, porque si no aceptas, las cosas se complicarán para todos, soy el guardián, y mi deber, es hacer que todo esté en paz por estos lugares, y tú, eres
eres alguien ajeno a todo esto. Tu presencia solo está causándome problemas. Habló Naruto mirando hacia Waru, que solo se reía, y dijo, no me digas, se crean mundos paralelos con mi poder lleno de monstruos. Decía Waru con diversión, sí, pero no llegan a nada. Después de todo, hay dioses que los están destruyendo, porque son ajeno a lo que ellos crean. Después de todo, ellos tienen más poder que tú, que no fue concebido en este lugar. Habló Naruto mirando hacia Waru, que solo se divertía. En este lugar, hay muchos mundos, y los quiero también, y necesito que alguien como tú, me lo cuente. Decía Waru, que estaba con diversión. ¿Qué quieres que haga para que te largues de este lugar? Preguntó Naruto estoicamente, y Waru mostró una mano gigantesca, que fue hacia Naruto, que lo miró sin miedo. Tu expresión me molesta mucho, porque no tienes miedo. Decía Waru sin emociones, no tengo miedo, porque ambos no podemos dañarnos. Hacer eso, es como un tabú, incluso entre los mismos dioses de este mundo, no pueden combatir en contra del otro. Solo un ser vivo que sea capaz de llegar a ese nivel, puede tener el derecho de combatir con los dioses. Ese es la ley aquí, y tú, no eres un humano, eres un ser que no nació aquí, aunque puedes llevarte a humanos que no rozan el poder divino. Hacer eso también altera el equilibrio de los mundos que yo protejo. Si alguien te detecta, habrá muchas peleas, en donde sabes muy bien, que tú vas a quedar sellado por miles de años. Respondió Naruto mirando hacia Waru, que tocó la frente de Naruto, y Waru estaba con una sonrisa, porque Naruto había visitado muchos mundos, pero lo que más le había gustado era que había mundos en donde existían dioses, humanos poderosos, shinobis, demonios, ángeles, y también ángeles caídos, e incluso en esos mundos, podían convivir con esas razas. Él solo creaba destrucción con los humanos, que eran solo un poco fuertes, pero había muchos mundos en donde el ser humano llegaba a tener un poder capaz de rivalizar con los mismos dioses de su mundo, y se preguntaba por qué estuvo dedicándose a crear humanos con poco poderes divinos, y dijo, Naruto, eso es todo, me iré de este lugar, crearé mi propio universo, y nadie me podrá decir nada, y con todo lo que vi de ti, será divertido. Después de todo, estarán ligadas a las leyes que impusieron los dioses de este lugar, incluso con el dios principal que casi acaba conmigo, y comenzaré creándote a ti. Decía Waru con diversión, si eso te hace feliz, eso ya no será mi asunto, yo pertenezco aquí, aunque yo exista en tu mundo, déjame decirte que solo te daré problemas, porque yo, solo sé hacer eso, nadie me controla, te aviso de eso. Habló Naruto, que hizo varias posiciones de manos, y su universo se había escondido de Waru para siempre. Ja, con que crearte, solo me causará problemas, porque no lo comprobamos, decía Waru con diversión, y empezó con su mundo. Se había alejado hacia un lugar oscuro del universo que había llegado, pero era observado por Naruto, que lo siguió en silencio, y veía como Waru creaba un universo solo para él, pero siempre como protagonista, un rubio como él, porque vio cómo era su vida, y en cada mundo que Waru creaba, Naruto perecía, y siempre era de manera desgarradora. Nunca pudo ayudar a nadie, siempre parecía que lograría alcanzar algo, pero cuando tenía que demostrar que estaba a la altura, siempre fallaba, y los que creían en él, entraban en desesperación, porque su mundo colapsaba. Ver eso era aburrido para Waru, así que empezó a poner sus poderes como regalo. Y sus creaciones eran ingeniosos para hacer con el poder que les daba, pero siempre era para dominar el mundo. En donde Naruto se levantaba para imponer su voluntad, las batallas que se libraba siempre eran por la paz. El poder de Naruto era el poder de creer que todo se arreglaría, pero esas palabras nunca encontraban un lugar en el mundo que había creado Waru. Pero cada Naruto que perdía, el que venía después, era alguien más calmado. No era porque así lo hacía Waru, sino que ese Naruto que se creaba después del que había perecido, encontraba rastros de que algo no estaba bien en el mundo en el que vivía, y eso le divertía a Waru. Él lo hacía a propósito para que Naruto pudiera creer en él. Si había más personas que creyeran en Waru, se podría manifestar ante ellos, y poder controlarlos a su gusto.
Después de todo, él dejaba pedazos de recuerdos de un mundo que él mismo había devorado, y también, dejaba historias de su ser divino, pero cada vez que pensaba que alguien de ellos lo descubriría, no pasaba eso, más bien, Waru quedaba en el olvido, algo que le molestaba y también, divertía, pero las batallas que se libraban en ese mundo, eran algo que le gustaba ver, porque siempre terminaba en que el mundo, debía de ser destruido. Varios mundos fueron devorados por él. Naruto, que era el guardián, solo lo veía desde la distancia, porque ambos no podían hacerse nada, pero tampoco significaba que no podrían combatir en cualquier momento. Y Waru lo miraba con diversión, porque ya sabía que lo estaban viendo en la distancia, porque Naruto era alguien interesante para él. Incluso los mismos seres vivos que confiaban en Naruto que él creaba, también confiaban en él hasta el final de su viaje, aunque siempre perdían, todo les daba igual, después de todo todos morían juntos, pero Waru se preguntaba, ¿qué haría alguien con los 6 poderes en el mundo? ¿Cuáles serían sus probabilidades de ver algo más que solo caos? Así que había decidido crear un mundo con 6 poderes que él tenía, y ese resultado le había gustado mucho. El mundo que se había creado, era sumamente apetitoso de devorar, pero hacer eso, le causó mucho cansancio, lo hizo ver tan débil, que entró en desesperación, porque se veía muy débil, pero por primera vez, pudo entrar en contacto con los humanos de su propia creación, porque era alguien que tenía casi su misma esencia, algo que lo había impresionado. Ya no era alguien poderoso, ahora estaba bastante débil, pero lo que sí podía hacer, era crear caos en los mundos que había creado, y lanzó varias criaturas que harían que el mundo, entre en desesperación, y los mundos empezaron a envolverse en guerra, odio, muerte, y otras cosas más que él, le gustaba ver, y en todos, Naruto siempre era el que más resistía, y los que lo seguían sin dudar, también eran resistentes, siempre perecían al final de la historia, algo que Waru veía con diversión, porque él siempre ganaba. Varios mundos cayeron bajo su poder de las tinieblas, el mal siempre dominaba su universo, aunque 3 mundos resistieron, jajajajajaja, con que hay 3 que se resisten, decía Waru con diversión, porque eso le gustaba, porque en uno, la humanidad antes de que Naruto pudiera despertar todo su poder. Poco a poco empezaron a caer en combate con las cosas que Waru había mandado. Apenas era un niño cuando Naruto se había marchado de su lugar de origen, y Waru estaba sorprendido por eso. Los humanos que estaban en ese mundo eran pocos, y uno de esos pocos humanos era Naruto, pero en otro lado, los humanos empezaron a luchar en contra de las criaturas que Waru había lanzado, pero ese mundo, Naruto creció luchando en cada día de su vida, y esos mundos eran muy brillantes, y el último era un mundo post-apocalíptico, en donde un Naruto le daba igual toda la humanidad, incluso fue capaz de jugar con el mismo tiempo, y cuando Waru quiso intervenir, se dio cuenta que ya no tenía permitido interactuar con los humanos, porque su poder había vuelto a ser como los de los dioses, pero había dejado ruinas antiguas para que su nombre sea conocido. Y los dejó en esos mundos. Él no podía intervenir, pero sí podía hacer que mundo se contaría primero, pero el que no pudo manipular, era el que jugó con el tiempo, porque era alguien que si se le ponía muchas cosas en su camino, lo usaría para salirse con la suya. Era como si pudiera pensar a otro nivel, y quería saber cómo Naruto pensaba, porque ese rubio que había creado, se fortalecía poco a poco, así que buscó al guardián nuevamente, no como un enemigo, ni tampoco como amigo, solo quería saber cómo pensaba él, y el rubio respondió que él no le gusta las multitudes, y si le dan la espalda, él también lo hace. Su forma de ser era simple: si estabas para mí, pues yo estaré para ti también. Era así de sencillo, y siempre hallaba la forma de salirse con la suya, y ahora entendía cuando le dijeron que crear a un Naruto era solo hacer que te causara problemas. Pero los mundos que se creaban como protagonista a un Naruto, era algo fascinante. Después de todo, nacía con un poder especial, pero ese Naruto, era así, porque Waru, conocía a un solo Naruto, pero Waru se preguntaba, ¿cómo era ver otros Narutos? Unos Narutos de otras realidades alternas. Eso era lo que más le llamaba la atención, pero tenía prohibido entrar nuevamente al universo en el que el guardián estaba custodiando. Waru quería que Naruto compartiera recursos con él.
pero Naruto se había negado. Había un trato entre ellos que él mismo Waru no podía romper. Waru le propuso darle una llave hacia otro universo, uno que ellos no conocían. A cambio, por lo menos quería que varios personajes que podrían perecer en su mundo, viajaran hacia su mundo, para que probaran la desesperación que él creaba con sus criaturas, que solo aparecían en sus pesadillas. Naruto lo miró fijamente, porque Waru estaba dispuesto a darle muchas cosas, solo las personas que no son importantes, o que no afecte nuestro universo, solo eso te puedo ofrecer, dijo Naruto mirando hacia Waru que asintió, si haces lo que sé que quieres hacer, y es que los que visiten tu mundo tengan una oportunidad más de vivir, y que también, lleven tu nombre hacia este universo, solo harás que los dioses de este universo te vean como una amenaza, decía Naruto con seriedad, lo que yo quiero, es ver el mundo de los Narutos, no eres el único especial en ese lugar, quiero conocer a todos los Narutos que están en las realidades alternas, y hacer que personas me conozcan, es lo primero que tengo que hacer, después de todo, ya tengo mi propio universo, solo me falta variedad. Tú eres especial, pero ¿qué hay de tus contraparte? Ellos deben de pensar de manera distinta, decía Waru riendo, sí, nosotros somos únicos, y esa individualidad nos hace más problemáticos, incluso la misma muerte nos respeta, uno es más peligroso que la primera versión, respondió Naruto mirando hacia Waru que más se emocionaba, como sea, solo te hago emocionar, pero esto es un pacto entre nosotros, si algo se destruye en mi universo, ese algo, se teletransportará hacia tu universo automáticamente, y tú les darás una segunda oportunidad, de vivir o morir, qué gracioso, actúas como un dios de este lugar, decía Naruto que dio una media sonrisa, tu sonrisa me repugna, porque no me tienes miedo, me gustaría devorarte, pero no puedo, y todo por el trato que hice contigo, una promesa es una promesa, y algún día, nos volveremos a ver Naruto. Por ahora, veré cómo crecen los mundos que he creado, el tiempo con el espacio, actúan de maneras misteriosas, tal vez algún día mi mundo, se conecte con el universo que tú estás protegiendo, y así, el universo que está bajo tu protección, me abrirá las puertas para que yo, me haga con varias cosas, pero eso será, en otro momento, solo estoy interesado en ti, porque los otros Narutos que viste que murieron, bueno, dejaron el mundo con muchos arrepentimientos, y sus colegas solo decían su nombre, Naruto, Naruto, y esas voces, ya las has escuchado en persona, porque viste, cómo es cuando un mundo se destruye, decía Waru con diversión, sí, lo sé, por eso me da igual lo que hagas con tus mundos, no juegues con la paradoja del tiempo, porque si haces eso, el tiempo, te responderá. Porque creaste almas de mí, todos son peligrosos, y más porque les diste los 6 poderes de los dioses, y si siguen vivos, tarde o temprano, empezarán a saltar de un lado a otro, o incluso, hallarán la manera de contrarrestar lo que tú representas, hablo Naruto sin emociones, para eso estamos aquí, para darles unas segundas oportunidades, el que haya la manera de sobrevivir a mi mundo, podrá tener una llave para largarse de ahí, todo será justo, yo solo busco un planeta con que alimentarme, si no hay humanos en ese planeta, significa que yo puedo hacer lo que sea con él, sigo ganando, decía Waru mirando hacia Naruto con diversión, como sea, también use mi poder del tiempo, y me sorprende mucho, que existas mucho antes de que nosotros existiéramos, incluso eres alguien que nació de las malas decisiones del dios principal. Así como los demás dioses que están por encima de nosotros. Pero lo que me sorprende, es que ellos no hicieran nada cuando alguien como yo, llegó hacia ese lugar, decía Naruto mirando hacia Waru que no entendió nada, olvídalo, así como tú, también nosotros tenemos nuestro propio pasado, un pasado, que no puede ser revelado, y es por el bien del multiverso de este lugar, habló Naruto mirando hacia Waru que dijo que se dormiría, pero que dejaría que los mundos que todavía estaban intactos, seguirán con su historia, y si tenía dudas, él podía visitarlo en cualquier momento, decía Waru con diversión, y Naruto solo negó con su cabeza, pero Waru le dio el conocimiento de ir hacia el universo principal a Naruto, y se perdió en la oscuridad del universo, y los mundos que perecerían en el universo que Naruto cuidaba, para tener una segunda oportunidad.
tendrían que pasar por el mundo de Waru, pero no sabía cómo podrían salir de ahí, pero sabiendo de que había Narutos ahí, ellos se las arreglarían. Después de todo, eran como él, pero con Waru, estaba con diversión. Es tiempo de descansar, estos mundos son brillantes, y también obtendré humanos del otro universo, deben de divertirme mis creaciones, aunque son únicos, hagan que mi descanso no sea en vano, decía Waru, que lentamente empezó a dormirse por completo, porque los tres mundos que todavía resistían, dentro de poco, perecerían bajo su poder, porque él siempre ganaba, y esta no sería la excepción, y en los tres mundos, la historia estaba tomando forma, aunque uno, ya estaba haciendo de las suyas mucho antes de que Waru tomara una siesta, pero Waru hizo que volviera al inicio, porque quería que los otros mundos iniciaran su historia primero, y dentro de poco, empezaría la primera historia que dejaría muchas cosas que otros Narutos resolverían con sus propios recursos, y como dijo el guardián, tener a un Naruto en un mundo, es sinónimo de problema, porque él conocía a muchos Narutos que se imponían a las ideologías que tenían que seguir. El guardián quería aconsejar a Waru que creara a Obito Uchiha en vez de a él. Después de todo, un Obito Uchiha era manipulable, pero no le harían caso, así que lo dejaría lidiar con más Narutos que estaba seguro que algún día conocería en persona. Pero en el primer planeta, una parte del mundo, estaba nevando, todo parecía estar en calma, cuando de repente varios cañones estaban sonando, y un rubio estaba profundamente dormido, pero alguien dijo: Naruto, Naruto, despierta, debes de irte, la guerra está escalando a un nivel que no podemos controlar, pero tú eres un niño todavía, puedes sobrevivir lejos de aquí. Estudiaste muchas cosas, busca la manera de seguir vivo, el mundo en el que vivimos, es un gran misterio sin resolver, debes de viajar hacia la cima de todo este lugar, tú serás el que cambie el mundo, decía un anciano mirando hacia un rubio que estaba mirándolo fijamente, y asintió: me iré, pero, ¿te volveré a ver?, preguntó Naruto mirando fijamente hacia el anciano, que dijo: si todo sale bien, yo te encontraré, pero si no es así, quiero que tú me encuentres en el más allá, pero quiero que tengas una larga vida, habló el anciano mirando fijamente hacia un rubio Naruto, que asintió con una sonrisa amable, y tomó varias cosas, y luego de eso, emprendió su viaje, mientras que su único familiar, lo miraba en la distancia. Sé que nos volveremos a ver, abuelo, en esta vida, o en la otra, dijo Naruto, que se perdió en el camino cubierto de nieve, dando así la primera historia que se contaría en el universo de Waru, en donde Waru le pondría como nombre, Promesa. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, mis ninjas, la primera historia que se viene, se titula, Promesa, un Naruto que no despertó sus poderes, y que viajará por el mundo que ya no tiene humanos, buscando información del mundo en la que está viviendo. Será divertido, ya lo pondré en votación, por si quieren escucharlo, pero espero que les haya entretenido, que es lo importante. Cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.